queridos alumnos y alumnas, muy buenos días tengan todos ustedes. Quiero informarles que en estos días que han pasado se han entregado el Premio Nobel de Física a tres grandes personas. A Roger Penrose por sus métodos matemáticos para descubrir los agujeros negros. Y también a Reinhard Genzel y Andrea Ghez por el gran descubrimiento de un agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Esto es un gran hecho histórico porque además de los grandes descubrimientos que se hicieron, Andrea Ghez es la cuarta mujer en toda la historia en recibir un premio Nobel de Física. De hecho, ella publica una frase muy cierta en la cual motiva a todas las mujeres a querer estudiar algo relacionado a las ciencias. Por ello es que la importancia de mencionar a Andrea Ghez y el gran premio Nobel de Física en estos días. Respecto al desarrollo histórico de las unidades de medida y de los sistemas de unidades, tiene que ver desde el hombre primitivo, cuando tuvo la necesidad de encontrar algunas referencias. Por ejemplo, pudo calcular los primeros lapsos o intervalos de tiempo colocando una roca muy grande y cuando el sol daba una cierta sombra a una roca más pequeña, decidía que dejaba de hacer actividades o en todo caso iniciaba a hacer sus actividades, dependiendo de la posición del sol, y entonces fue así como tuvo su primer reloj. Pudo realizar su primer balanza, colocando una piedra y sobre ella una tabla equilibrada. En cada uno de los extremos de la tabla colocaba dos objetos. Hacia donde la tabla se fuera hacia abajo, bueno, pues ese era el objeto con mayor masa. Respecto a la longitud, fueron los egipcios quienes usaban la brazada. Los ingleses usaban como patrón de la longitud el pie de su rey. Los romanos usaban el paso y la milla, equivalente a 1000 pasos. No es hasta el siglo II a.C. al siglo IV después de Cristo cuando Roma se integra en un gran imperio y conquista muchos territorios. Son los romanos quienes establecen la libra como unidad de la masa y el pie como unidad de la longitud. Sin embargo, el imperio romano tuvo que decaer, su poder político y económico que ejercía quedó en ruinas. Y entonces fue hasta 1790 cuando la Asamblea Constituyente de Francia, por medio de la Academia de Ciencias de París, extendió una invitación a los países para enviar a sus hombres de ciencia, con el objetivo de unificar los sistemas de unidades y adoptar uno solo para todo el mundo. Pues teniendo en cuenta que una magnitud es todo aquello que se puede medir, y medir es comparar una magnitud, o sea, todo lo que puedes medir, con otra de la misma especie que se toma como base. Es decir, comparas algo cuya magnitud no conoces con una unidad de medida. Una unidad de medida es toda magnitud de valor conocido y perfectamente definido. Y es así como nace el primer sistema de unidades bien definido, el sistema métrico decimal, implantado en 1795 como resultado de la Convención Mundial de Ciencia celebrada en París, Francia. Sus unidades fundamentales fueron el metro, el kilogramo y el litro. Lo interesante es que a fin de encontrar una unidad patrón para medir longitudes, se dividió un meridiano terrestre en 40 millones de partes iguales y se le llamó metro a la longitud de cada parte. Es en 1881, en el Congreso Internacional de los Electricistas, celebrado en París, Francia, donde se propone el sistema segesimal o CGS, propuesto por el físico alemán Carl Gauss, en donde sus magnitudes fundamentales son la longitud, la masa y el tiempo, y propone como unidades el centímetro para la longitud, el gramo para la masa y el segundo para el tiempo. Y entonces nos encontramos con el sistema MKS. En 1935, el Congreso Internacional de los Electricistas, celebrado en Bruselas, Bélgica, propone el ingeniero italiano Giovanni Giorgi este nuevo sistema, tomando en cuenta sus siglas
MKS, metro, kilogramo, segundo. Todos ellos para las magnitudes fundamentales, longitud, masa y tiempo. El sistema inglés ha sido algo raro, porque desde 1805 hasta 1896 ha pasado por diferentes países como Inglaterra, Francia y Estados Unidos. De hecho, a partir de 1896 existe una ley en la cual se tiene que utilizar el sistema métrico en Estados Unidos. Este sistema propone el pie para la longitud, la libra para la masa y el segundo para el tiempo. Y a continuación tenemos el Sistema Internacional de Unidades. Fue en 1960 cuando científicos y técnicos de todo el mundo se reunieron en Ginebra, Suiza, y acordaron adoptar el Sistema Internacional de Unidades. Sus siglas son SI. Este sistema propone las 7 magnitudes fundamentales: la longitud, la masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Para cada una de ellas tiene una unidad fundamental también. Esa unidad contiene un símbolo. Cada una de estas unidades las estaremos viendo a lo largo del ciclo escolar, e inclusive también las magnitudes, así que no se preocupen si no conocen alguna. Y por último tenemos la comparación de algunas magnitudes fundamentales y sus unidades de medida. Las magnitudes fundamentales que veremos son la longitud, la masa, el tiempo y la fuerza. Y los sistemas de unidades, el sistema internacional, el sistema CGS y el sistema inglés. Para la longitud tenemos el metro en el sistema internacional, el centímetro en el sistema CGS y el pie en el sistema inglés. Para la masa, el kilogramo, el gramo y la libra. Para el tiempo, segundo en los 3 sistemas de unidades. Y para la fuerza, el newton, que es igual a kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado en el sistema internacional. Para el sistema CGS tenemos la DINA, es igual a gramos, centímetros sobre segundo al cuadrado. Y por último, el poundal en el sistema inglés es igual a la libra, pie sobre segundo al cuadrado. Si se pueden dar cuenta, tenemos aquí cada una de las unidades de fuerza, una unidad de longitud, de la masa y del tiempo. Por ello es importante conocer estos 3 sistemas de unidades. Y bueno, esto ha sido todo por este video. Muchas gracias por verlo. Nos vemos en el siguiente. Cuídense mucho. Hasta pronto.